a la sección de Ciencia con Alfredo Manríquez. Ciencia a capela con Alfredo Manríquez. Lo que la ciencia revela, contado de forma simple y apasionante. Y como todos los jueves nos acompaña el divulgador de ciencia y encargado del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora, Alfredo Manríquez Rangel. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo te encuentras? Hola, Marco, muy bien, muy bien. 30 de octubre ya se nos fue el mes. Ya se está acabando el mes, pero ¿sabes qué no se nos ha ido? ¿Qué no se nos La trayectoria del 3-1 Atlas. ¿Para dónde van? ¿Me tengo que preparar para el impacto? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, qué bueno que lo comentas porque este objeto ha dado de mucho que hablar esta semana. Justo el día de ayer y hoy se encuentra en su punto más cercano al Sol. Esto es una fecha relativamente importante para el objeto, no tanto para nosotros que ya sabíamos que iba a pasar por ahí. Al estar cerca del Sol, en estos momentos de hecho no se puede observar, está digamos en la parte del día de la Tierra. Entonces está lejos también de nosotros. Es un objeto que tan solo del Sol, en su punto más cercano, va a estar a unos 200 millones de kilómetros de distancia, que es poco menos de la distancia entre el Sol y Marte. O sea, para poner en contexto las distancias de este objeto. Entonces, este objeto visitante interestelar del 3I Atlas, 3-1 Atlas, que se le llama así, el nombre nos dice mucha información sobre el objeto. Se trata del tercer objeto interestelar, de ahí el I o el 1, descubierto por un telescopio robótico que se encontraba en Chile, que se llama el telescopio Atlas. Es el tercero después de que en 2017 se observara el primero de este tipo de objetos en el llamado Oumuamua, que así fue como se le puso debido a que fue descubierto por telescopios en Hawái. Y hubo otro, el segundo, que ese no sonó tanto en 2019, curiosamente, que fue descubierto por un ruso, una persona de allá de Asia, Borisov, que es el apellido que lleva este segundo objeto. Entonces, para las personas que estén allá al pendiente de redes sociales, que les guste un poco la cuestión del cielo, de observación nocturna, de ciencias espaciales, seguramente les ha salido algo de este objeto. Y no sé si a ti tú hayas visto alguna información. Salen mucho de prepárense para el impacto, porque viene, se acerca. Muy alarmista, pero yo sé que tú traes la información verídica. Sí, bueno, este objeto hay que contextualizar un poco la historia del por qué se está nombrando tanto, porque fue descubierto apenas el 1 de julio de este año. 2 semanas después de que se descubrió, sin que se hayan hecho observaciones precisas, sin que todavía se estaba trabajando la información, 2 semanas después de que fue descubierto, un investigador de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, sacó un artículo que no fue referiado, o sea, no fue revisado por pares, que es parte del proceso de investigación científica. Si yo hago una afirmación, preparo un experimento, no lo voy a publicar de buenas a primeras, sino que tiene que pasar por un proceso de revisión para que otras personas que hagan ciencias confirmen los resultados que yo estoy presentando. Entonces, el trabajo de la ciencia funciona de esta manera, o sea, solamente por ser científico, científica, por tener algún doctorado en alguna rama de la ciencia, mis afirmaciones no van a ser consideradas afirmaciones científicas. Están en el rango de lo que llamamos una hipótesis. Entonces, Avi Loeb y su equipo, 2 semanas después, el 16 de julio, presentaron un artículo en un sitio donde se envían de manera pues prematura, digamos, sin que sean, mientras se están revisando los artículos, a un sitio que utilizamos. O sea, ahí nos podemos ir enterando de cuáles van a ser los artículos próximos a ser publicados, a ser revisados, y este equipo mandó este artículo donde empezaron a especular sobre las características de este objeto y le nombraron pues características de origen artificial y además extraterrestre. Entonces, el problema fue que debido a las características que estuvo presentando en este artículo, que no estaba referiado, que no estaba aprobado por otras personas de ciencia, pues empezó a hacer mucha especulación alrededor de este objeto. Y el mismo investigador pues lo dijo, esto es un ejercicio académico, esto es simplemente una cosa donde estamos usando la imaginación para ver cómo sería el caso de que esto se tratara de un objeto de origen extraterrestre artificial. Entonces, pues esto automáticamente llevó a que los medios pues empezaran a poner atención, que hay que
tener cuidado. O sea, aquí lo platicamos mucho, siempre este objeto ha dado mucho de qué hablar en este espacio. Siempre que escuchamos alguna frase o alguna cosa que parezca extraordinaria, siempre hay que considerar que haya evidencia extraordinaria que la respalde. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Entonces, en este caso, se está hablando mucho de la posibilidad de que este objeto sea un objeto interestelar artificial y de origen extraterrestre, porque en el artículo de Avi Loeb pues comentaban un par ahí de características que en principio las identificaban como características extrañas, ¿no? Entonces, parte de los argumentos que se están ofreciendo tienen que ver con que su trayectoria, su velocidad son anómalas, con que la composición que tiene es muy rica en metales y esto parece ser extraño para un cometa. La cantidad de gases que está despidiendo también parece ser extraño, pero todo esto lo podemos entender por su origen interestelar. O sea, como viene de otra estrella, no se va a parecer a los cometas que vemos alrededor del Sol. Todos los cometas que hemos visto hasta la fecha, hasta el 2017, que se han descubierto, que fue la primera vez que se descubrió un objeto originario de otra estrella, todo lo que hemos visto en el cielo sobre cometas, lluvias de estrellas, planetas aquí cercanos, la misma luna, el Sol, se originaron de la misma nube, del mismo material. Entonces, todos los cometas del sistema solar van a tener características similares porque se originaron del mismo material. Si yo tengo otra nube, digamos otra cantidad de materiales, o es otra receta básicamente que estamos usando para construir una estrella, pues la receta va a tener diferentes cantidades de agua, de metales, de dióxido de carbono, de carbono, etcétera. Entonces, cuando lo observemos, vamos a ver cantidades diferentes de estas sustancias. Entonces es predecible que vamos a observar este tipo de diferencias. Lo mismo ocurre con la velocidad, o sea, es un objeto que se está moviendo inusualmente rápido para los objetos del sistema solar, pero esto es entendible porque para viajar de una estrella a otra tiene que alcanzar velocidades muy altas para escapar de su estrella. Entonces, la mayoría de las afirmaciones que se han hecho alrededor de este objeto pueden ser explicadas no de manera extraordinaria, sino por las características propias del objeto. Entonces, lamentablemente, y esto es algo que sería interesante investigar, en particular nos enseña no solamente sobre el cielo este objeto, el 3I Atlas, sino también en la manera en la que consumimos noticias, porque actualmente este objeto pues se está reportando, y algo que he visto mucho es que las personas o en los videos que están reportando información sobre este objeto, la mayoría están hechos con inteligencia artificial, que no utilizan imágenes reales del objeto, que la verdad son imágenes que se ve un puntito nada más, muy chafa. Entonces se está tratando de presentar algo que se vea vistoso, como si fuera... Muy amarillista, muy... Sí, además del amarillismo, o sea, se está utilizando material gráfico como para tratar de ilustrar lo que se está diciendo, pero como lo dices, o sea, el resultado final de esta como, pues, ¿qué sería? Yuxtaposición, vamos a decir así, poner al ladito texto con imágenes, pues hace que generemos una idea errónea de lo que estamos leyendo o escuchando. Entonces hay que tener cuidado con las noticias de inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, en este caso que ya explicamos el nombre, es el tercer objeto interestelar, sobre todo porque los otros dos que se habían descubierto, uno en 2017 y otro en 2019, pasaron por un proceso similar de escrutinio. El público también empezó a hablar mucho sobre si se trataban o no de un origen extraterrestre, de que si eran alienígenas o algo por el estilo. Entonces, la inteligencia artificial actual, como junta toda la información que hay en el internet, pues obviamente va a juntar un montón de información que especule sobre las propiedades del objeto. Y al no haber suficiente evidencia científica que confirme que no es nada más que un cometa, pues va a estar principalmente nutrida de esta desinformación. Entonces hay que tener cuidado en cómo consumimos la información, este tipo de datos. Pues lo único que está sucediendo el día de hoy, esta semana, es que este cometa de origen interestelar está pasando cerca del Sol.
no hay que preocuparnos por este objeto, se va a seguir observando todavía, se va a seguir estudiando todavía hasta finales del año y no se ha activado ninguna alerta, alarma, absolutamente ajá. nada. O sea, es una cosa que viene de fuera del sistema solar, se está acercando al Sol, por ende se está acercando al centro del sistema solar, donde está la Tierra. Y ya después de que pase por su punto más cercano al Sol, empezará a alejarse. Entonces, pues hay que tomar este tipo de consideraciones y precauciones también al consumir este tipo de contenido. Así es. Alfredo, y hablando de consumir Sí. contenido, ¿dónde te podemos encontrar? Claro, me pueden encontrar con muchísimo gusto, que he recibido muchas preguntas. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado ahí en redes. En Astro Alfredo, en Instagram y Facebook. Con muchísimo gusto ahí estamos para responder estas preguntas. Y por supuesto en el Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora. Esta semana y la semana que viene todavía vamos a estar platicando sobre este objeto. Hay un cometa que estamos observando, que logramos observar la semana pasada. Entonces la invitación está ya abierta para que vayan y vean cómo se ve un cometa que no es el 3i Atlas, pero que se puede observar también ahí desde el telescopio. Así es. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente tarde. Gracias, Marco. Buen día. 1:58. Con esto hemos llegado al final de Sonora Noticias PM. Mi nombre es Marco León. Tenga una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. Agradecemos su atención y participación en Sonora Noticias PM. Le esperamos en la próxima.